Obviamente, porque esto tiene implicancia en la vida cotidiana de todos nosotros. Tenemos una mesa de lujo. Está Fernanda Vallejos, Federico Sturzenegger, Santiago Montoya, Patricia de Ferrari. Y bueno, y esto se mezcla también con el tema de las leyes de abastecimiento, sí, etcétera, 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 ¿no? Sturzenegger, usted estuvo al frente de un banco en Ciudad, ahora es diputado. ¿Cómo está viendo esta situación? Bueno, son dos temas, ¿no? Si arrancamos con el tema de la deuda, creo que Mauricio Macri hoy fue muy claro. ¿Ustedes no van a acompañar esto? No vamos a acompañar. La verdad que Argentina necesita recuperar su credibilidad. O sea, tenemos un problema, tenemos 500.000 puestos de trabajo perdidos en el último año. Y la verdad que cuando Argentina acepta un proceso judicial, lo acepta durante 10 años, va por todas las instancias, apela, va a la Corte Suprema, nunca cuestionó al juez, pero cuando sale un fallo que nos puede gustar, no nos puede gustar, nos pueden parecer simpáticos o no simpáticos los personajes involucrados, pero el Estado argentino se ha comprometido con una ley que eligió y con un proceso judicial que eligió. Y nos parece que no es una buena señal para Argentina el no cumplir con las reglas de juego que se imponen. No es una buena señal para crear credibilidad ni para generar ese proceso de inversión que Argentina necesita para recuperar el empleo, que en última instancia acá lo que importa. Y entonces me parece que por eso Mauricio Macri fue muy presente. Tuvimos una reunión, lo discutimos entre todos. Nos da mucha pena que la presidenta no haya mandado el tema al Congreso en serio, o sea, para que el Congreso discuta en serio, porque la presidenta lo que manda es una ley por sí o por no, para que el Congreso decida si Argentina entra en desacato o trata de eludir un fallo o no. Nos hubiera gustado una discusión mucho más amplia del tema, pero te repito, el punto acá fundamental es que Argentina necesita generar credibilidad. La va a necesitar fundamentalmente a partir del 2015 para generar las inversiones que necesita. Y la verdad, yo te lo doy con una metáfora futbolística. Imagínate que viene el penal a Higuaín y nosotros no estamos de acuerdo que el árbitro dice que no es penal. Decimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a seguir la final, la vamos a seguir en Sao Paulo. Y los alemanes, si quieren venir, que vengan a jugar. Voluntariamente que vengan a jugar. No es así. Así un país no construye credibilidad y no construye futuro. Y Santiago Montoya, Scioli apoyó la iniciativa del gobierno. Lo que pasa es que yo creo que son los puntos de vista que hacen a la política. Indudablemente lo que plantea Federico son circunstancias que existen, pero uno tiene que hacer prevalecer lo que en ese momento puede parecer más importante. Es cierto que tenemos un juez, una justicia que durante tiempo aceptamos, nosotros mismos aceptamos las normas, pero también es verdad que hay cláusulas, como la cláusula Rufo, que han sido diseñadas para defender a la mayoría y ahora terminan siendo utilizadas para extorsionar a la mayoría. Es decir, nunca me pasó, mismo teniendo un esquema jurídico similar al americano, porque la Constitución es base Hamilton, ambas, en toda mi experiencia como recaudador, que finalmente está ejecutando una deuda, que es lo mismo que está haciendo Griesa, de pretender tomar los recursos de otros o que pertenecen a un flujo que va hacia terceros que se encuentran y de repente utilizarlos de rehén para extorsionar y obligar a una solución respecto a una minoría como es esta, ¿no? Yo creo que sin ninguna duda no son buenas noticias para la Argentina, pero creo que, digamos, yo la verdad que lo tomé con alegría. Yo estaba precisamente en un estudio esperando para un programa y vi el anuncio de la presidenta y lo recibí con alegría. ¿Por qué? Porque la vi a la presidenta no tratando de no pagar, sino tratando de pagar. De hecho, la ley misma lo que busca es cambiar el lugar de pago y en realidad termina prácticamente diciéndoles, mire, cobren como quieran y como puedan, no puedo hacerlo a través del Banco de New York porque está esta situación con Griesa. Ni siquiera sé si la misma presidenta no espera que ante esta situación, digamos, en algún momento el juez Griesa o la Corte de Apelaciones, que ahora tiene un caso aceptado, lo ponga en vereda a Griesa, porque verdaderamente me parece en esto, y yo realmente creo que se pasó de la raya, el juez se excedió. Pero insisto en el tema, la Argentina tiene un conflicto abierto, yo creo que las circunstancias de conocer un fallo no es bueno, no es que podemos celebrar esto, pero no la vi a la presidenta repitiendo lo de Rodríguez Sá en el 2001 o 2002. No, incluso la presidenta, es cierto, planteó, digamos, que esto era para pagar, ¿no, Fernanda? Sí, efectivamente es así. Coincido con lo que dice Montoya respecto de que, por supuesto, la Argentina ha pagado y lo que está pretendiendo esencialmente con este proyecto de ley es que los acreedores puedan cobrar. Es decir, la Argentina está preservando el derecho de los terceros que Griesa ha implicado, que no son parte del litigio
que él está abocado a decidir, y que son derechos que han quedado lesionados, ¿no? Y son el 92.4% de los bonistas que ingresaron de buena fe en los dos canjes que la Argentina propuso en el 2005 y en el 2010. Pero además hay una cosa más respecto de lo que dice Federico, porque es cierto, digo, la Argentina en unas determinadas circunstancias aceptó unas determinadas condiciones que han implicado que este litigio se desarrolle en un tribunal en Nueva York. Lo que la Argentina en ningún momento ha aceptado es que este litigio, ni cualquier otro, ni la Argentina, ni ningún país, ni ninguna persona lo aceptaría, es que se desarrolle por fuera de los márgenes de la ley. Y ¿No piensa usted como él que dice que le cambia la cancha el referee y pone la metáfora? No, lo que pasa es que el que ha cambiado la cancha, en todo caso, es el juez Griesa y el sistema judicial norteamericano, porque aquí hay una cosa que para mí es fundamental: se ha avasallado la legislación de inmunidad soberana y no se puede tratar a un Estado soberano como el argentino, como si se tratara de dos simples privados litigando, que es la manera como Griesa ha concebido. Y esto significa pasar por encima del derecho internacional y pasar por encima de la legislación de inmunidad soberana que rige en los propios Estados Unidos, ¿no? Y digo, me parece que esto es también lo que estamos poniendo sobre la mesa. No se trata de que nos guste más o menos un juez, por supuesto que no nos gusta, justamente por la forma como ha operado, o que nos gusten más o menos los fondos buitres, que desde ya no nos gustan porque representan a una minoría que es repudiada dentro del propio sistema financiero, ¿no? Porque son la cara más salvaje de la especulación global. De Macri, bueno, y un poco lo está planteando Sturzenegger. No, digo, me parece claramente que es una posición muy equivocada. Me sorprendió además la premura con la que Macri salió, ¿no? Claramente parece difícil pensar que hayan tenido tiempo de analizar el proyecto y pensar mínimamente qué es lo que se estaba planteando, porque muy rápidamente salió a plantear una posición claramente en oposición a lo que la presidenta estaba presentando. Y la verdad que es un proyecto muy simple, me parece con dos objetivos muy claros. Uno, por supuesto, ratificar el ejercicio de la soberanía nacional, y el otro, preservar el derecho de esa mayoría de bonistas que han sido afectados por un juez en Nueva York. De Ferrari, el PRO salió a hablar y así que eso, pero también UNEN y los radicales dentro de UNEN salieron a decir que estaban en contra de todo esto. Lo que nosotros hemos visto es que ha habido muchos errores por parte del gobierno y la verdad es que llegan tarde para ponerlo en el Congreso y tampoco dan las garantías de que se pueda hacer un debate serio respetando todas las posturas, porque si vamos a ir al Congreso a decir Griesa o Patria, bueno, creo que tenemos un rol bastante acotado los diputados y los senadores en ese caso. Así que nosotros estamos en una reunión en Córdoba, mañana seguramente se va a plantear el tema, así que bueno, más detalles habrá después, pero yo soy bastante crítica con lo que se pueda debatir en el Congreso, porque varias veces se le dijo al oficialismo que era bueno que hubiera un debate y todos decían, no, ustedes esperen que nosotros no queremos contar la estrategia, después cuando sepamos la estrategia se las vamos a comentar, y bueno, llegamos ahora a discutir en estos términos que me parece apresurado y como muy contra la pared. No me parece que vaya a ser un diálogo constructivo en la forma en que se ha sido ahora, planteado. pero tanto vos como Fede, los dos plantean que, por un lado, esto de que no habría espacio para el debate, cosa que no sé en qué se fundamenta. Para el debate, hoy la sí presidenta volvió a hablar en la bolsa, no sé si la escucharon, y justamente una de las cosas que ratificaba era la voluntad del gobierno mira, de Fernanda, escuchar si hay todas las algo que voces, hacemos, escucharla siempre a la presidenta. Lo que pasa es que pero una lo vez que dice una estaría cosa y bueno en después todo dice caso, otra. sobre todo porque aquí estamos en un ámbito público, es que si hay otras ideas se planteen, porque yo lo que vengo escuchando son muchas críticas respecto de las soluciones que el gobierno implementa, que probablemente sean perfectibles, puede ser, pero me gustaría escuchar, porque la propuesta, perdóname Fede, déjame cerrar la idea y así me respondes, porque lo escuché a Federico al principio y lo que yo desprendo de lo que Federico dice es que la Argentina... está bien, no nos gusta el fallo, pero tiene que cumplirlo. Tiene que cumplirlo significa Argentina tiene que pagar. Argentina tiene que pagar significa que se cae la reestructuración de la deuda soberana argentina y significa un escenario litigioso que nos retrotrae a un escenario de sobreendeudamiento externo, que es lo que durante décadas ha mantenido maniatado las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la nación. Nunca la reestructuración de 2005 a 2010 estuvo en tanto riesgo como ahora. La propuesta nosotros hemos hecho todo el tiempo.
Antes del fallo de Griesa, el PRO propuso que lo que había que ofrecerle a los fondos buitres era lo mismo que había aceptado la gente del canje. Nos dijeron de todo, nos dijeron. Y bueno, eso generó el fallo y eventualmente después lo que hoy defiende el gobierno es la posición que tuvimos nosotros. Propuestas, nosotros dijimos, el tema es la RUFO. ¿Por qué no le piden a los bonistas que acepten sacar la RUFO? Necesitan el 66%, por lo menos inténtenlo. Propuestas hemos hecho todo el tiempo. Ahora, yo creo que hay una cosa que es bastante positiva de esto, es que el gobierno tomó una decisión y era, o parecía que había tomado una decisión, que es lo que no se entiende, que es normalizar la relación de Argentina con el mundo. Repsol, Club de París. Estuvimos todos de acuerdo con pagarle al Club de París. ¿Por qué estuvimos de acuerdo con pagarle al Club de París? Porque pensábamos que eso era bueno para recuperar el proceso de inversión de Argentina. Entonces lo que no se entiende es por qué este proceso es diferente a, por ejemplo, la decisión de pagarle al Club de París. Y tanto no es diferente que si uno toma Capitanich, Fábrega y Zanini, armaron un acuerdo para que los bancos le compren la deuda a los bancos para resolver este tema. O sea, que dentro del propio gobierno hay un convencimiento de que es importante que Argentina normalice su situación. Y eso es simplemente lo que está diciendo Mauricio Macri. Normalicemos la relación, recuperemos la credibilidad argentina, recuperemos el proceso de inversión. Yo lo que quisiera plantear es una situación así. Se ha hablado en algún momento de malvinización de este conflicto, ¿no? Yo no tomo eso porque, bueno, hubo balas, muertos, sangre, yo creo que nada de esto va a pasar. Pero sí tomaría el siguiente caso. A mí me parece que no es cuestión de avalar que todo estuvo impecable hasta ahora, porque si no, no tendríamos este problema. Esto creo que sería necio no reconocerlo. Pero la patria está teniendo un conflicto concreto hoy con personas que podrían producir un grave daño si el peor de los escenarios se concreta. Yo me pregunto, ¿es momento de hacer un análisis sobre todo esto que pasó hasta ahora y lo que nos hubiera gustado hacer? ¿O es momento de respaldar la posición? A mí me parece que la presidenta está pidiendo un instrumento para intentar. Yo ni siquiera sé si verdaderamente ese instrumento va a lograr todos los objetivos. Ese instrumento también tendría la posibilidad de hacerles pensar a los interesados en cobrar, de que esto se va a trabar mucho tiempo más y eventualmente presionar al juez Griesa para rever su posición. A mí me parece que no se le pueden negar, en el momento que alguien está a cargo para enfrentar un problema de este tipo, los instrumentos que te está pidiendo. Es como si a los soldados en las Malvinas les hubiéramos dicho, no te voy a dar las balas, porque en realidad Galtieri se equivocó cuando las invadió. No es. Santiago, está bien eso, pero yo creo que justamente la diferencia de percepción es que si esto se avanza con esta, lo que en realidad el daño que se hace es muchísimo más grande, el daño a los argentinos. Porque vos fijate otra cosa. ¿Por qué el default hasta ahora había tenido un efecto, si querés, en el precio de los bonos? Bueno, la actividad económica, viene mal. Porque la gente pensaba que se arreglaba en enero. Cuando vos ves, ¿qué fue lo que dijo la presidenta ayer en realidad? Dijo, esto no se arregla en enero. Porque nosotros en realidad no es que estamos esperando la RUFO, queremos cambiar la jurisdicción para eludir el pago. Entonces, yo creo que todos la aceleración de la deuda, los impactos que quizás no estaban todavía presentes, porque la gente pensaba que esto iba a ser un default corto, no. Ahora lo que la presidenta dice, esto va a ser un default largo. Y me parece que eso le va a dañar. Va a dañar el empleo, va a dañar la situación económica. Perdón, Santiago, y va a dañar la credibilidad de Argentina. Y eso me parece que es lo que es malo. Entonces, por eso me parece estar en una situación irregular indudablemente ya no es una buena noticia para Argentina. Pero no hay que decir que cuando te están pidiendo los instrumentos pudieron haberlos pedido antes y no lo hicieron. Ahora no queda mucho margen, ni para la presidenta, ni para un debate de altura y con resultados que realmente dejen conformes a todos en el Congreso. A mí me gustaría más que estén trabajando en el debate en lugar de decir que no se puede debatir. La verdad, Fernanda, me parece bastante absurdo el planteo. Ayer, con mucho respeto. Me parece que te está faltando mirar un poco lo que pasa alrededor. Ayer estuvimos en el Senado. Estás acá hace 10 minutos diciendo que no se puede debatir. Bueno, y que justamente porque ayer el Frente para la Victoria se tomó la atribución y abusó en el Congreso de quedarse con una comisión y desbaratar una cuestión que ya estaba planteada para manejar un debate como le den lugar. Eso fue ayer. No es otra discusión. Estamos hablando de la ley de defensa del consumidor. Entonces, lo que nosotros vemos... De todo caso, de una discusión sobre la interpretación reglamentaria. No es la interpretación, es lo que hace permanentemente... Pero la verdad que estábamos hablando sobre la ley que eso es lo que pasa. Trata el pago soberano de la deuda. Si vamos a hablar de la reglamentación del Congreso, ya es otro tema y hacemos una ensalada.
debates. Si ustedes no permiten que se debate y que se hable y que se diga, aunque no quieran escucharlo... Mira, te estoy diciendo, me gustaría no me parece por qué te pones en ese lugar. Pero en lugar de decirme cuáles son tus ideas, decís que hay alguien, no sé, alguien invisible que te impide... No, estoy diciendo que ojalá podamos debatir el tema de la deuda con total libertad. Bueno, en un ¿cuál momento... sería la solución para el tema de la deuda, ya que te parece que la propuesta del por lo Ejecutivo pronto que no no digan que esto, por lo pronto que no digan que esto es patria o buitres, porque me parece que es bastante más complejo. Pero el proyecto no dice patria o buitres, digo, hay un proyecto muy concreto que está proponiendo algo, que es cambiar el fiduciario para precisamente que el 92.4%... Pero está desconociendo que los accionistas y los bonistas son los que tienen que aceptar el cambio de regla de juego que le propone Argentina. No es un cambio de regla de juego que propone Argentina. Es algo que está estipulado en el contrato, que se configura a partir del incumplimiento del fiduciario. Pero necesita que los accionistas... Eso habla del desconocimiento en todo caso de los contratos. De un ejemplo futbolístico. Sí. Yo les quiero hablar del ejemplo del avión para devolvértela. Si estamos en el medio de una tormenta, el avión se mueve para todos lados. Ves los rayos, las centellas y todo, el avión se mueve como una coctelera. Vamos a ir a cuestionar al piloto por qué tomó por esa ruta, por qué despegó, por qué no esperó. ¿O vamos a tratar de que el piloto se encierre en la cabina tranquilo y trate de sacarnos de esto? El piloto está cometiendo, simplemente estamos diciendo, para nosotros es un error. Está bien, pero alguien tiene que conducir esto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero para leer algunos tweets que nos mandan políticos, la sección que tenemos, y sobre esto y seguimos con el debate. A ver, ahí los tenemos. A los políticos en la red. Ricardo Delgado dice, resolver la deuda es clave para financiar no solo la transición, sino básicamente la infraestructura del desarrollo. Bueno, Ricardo Delgado es economista del equipo de Massa, ¿no? Diego Santilli dice, un gobierno encerrado en su relato no es la solución, es más de lo mismo. A ver, ¿qué viene ahora? Alfonso Pratgay, la lucha no es contra los buitres, el foco debería estar en la lucha contra la inflación, la recesión y el desempleo. Tienen que ver las dos cosas, ¿no? A ver, ahí Patricia Burri dice, decimos que no a la ley de pago soberano porque el impacto sobre la sociedad sería más inflación y desempleo. Federico Pinedo dice, deuda es volver a aplaudir el incumplimiento como se aplaudió el default en el Congreso. Están activos, Sí. Mario Anuesta, aclaramos siempre que invitamos a todos, de todos los sectores políticos, para que opinen. El gobierno, dice Mario Das Neves, decidió patear la pelota para adelante, no se trabaja en los problemas de la gente, inflación, desempleo y recesión. Nicolás Scioli dice, está claro que la Argentina tiene la capacidad y voluntad de pago del 100% de su deuda. Nicolás Scioli es el único que la tiene clara. Claudio Lozano, ningunearon al Parlamento siempre y ahora lo invitan a aprobar lo que los contratos autorizan. De Narváez, ¿no? Con patria o buitre le están mintiendo a la gente, pudimos y debimos evitar el default, esta es la otra mala decisión. Ahí tenemos. Sí, Fernanda Vallejo, bueno, la oposición me parece que apunta para ese lado, ¿no? A criticar y a decir que, bueno, hay otros problemas en la Argentina como la inflación, el desempleo y que no son atendidos. Sí, por supuesto que hay otros problemas en la Argentina, digo, lo venimos conversando durante todo este tiempo. Lo que me parece es que no está bueno mezclar las cosas, o en todo caso está bueno ordenar la discusión. A ver, porque sería de una enorme ingenuidad asociar este conflicto que venimos teniendo en el último mes a partir de la decisión de la Corte Suprema norteamericana con la situación de la coyuntura económica nacional. Naturalmente, la situación de la coyuntura tiene que ver con lo que ha sucedido entre fines del año pasado, esencialmente, y principios de este año, la séptima corrida contra la moneda doméstica, que decantó en una devaluación durante el mes de enero, y por supuesto, no somos cándidos, eso tiene impactos sobre la economía real, sobre los ingresos, sobre los salarios. Por eso se explica la batería de medidas que el gobierno viene desplegando desde enero mismo con la implementación del Plan Progresar, que ya lleva 500.000 chicos abarcados, este nuevo universo de perceptores, desde el sostenimiento de las paritarias libres, desde la actualización de las asignaciones, asignación universal por hijo, la actualización de las jubilaciones, el fortalecimiento de la obra pública, es decir, el conjunto de políticas de estímulo sobre la demanda, que es lo que nos va a garantizar mejorar la dinámica de la economía en el segundo semestre del año.
¿alcanza para resolver el problema de Una cosita que le respondo a Federico, una cosa que había dicho antes, porque quiero agregar que por supuesto está en la voluntad de la Argentina resolver esta situación. Me extraña lo que dice Federico, porque la verdad es que la voluntad de la Argentina de normalizar financieramente la situación de la economía viene desde el mismísimo 2003, cuando se ponen en marcha los motores del crecimiento, que es lo que hace posible que un país pueda pagar la deuda, con el canje del 2005, el del 2010 y todas las políticas que se fueron desplegando, algunas más recientes, y este era el último peldaño que nos quedaba por resolver. Y por supuesto, ¿quién puede dudar que después de haber hecho todos esos esfuerzos, no un gobierno, el conjunto de la sociedad, los 40 millones de argentinos, con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, ¿quién puede dudar que no tenemos ahora la voluntad de resolver lo último? Yo creo que le pasa a la gente es que no entiende al gobierno. O sea, no entiende que después de haber pagado 10.000 millones al Club de París, pagando 3.600 millones de punitorios, básicamente pone la economía en esta situación de incertidumbre por este tema. Cuando, repito, había personajes muy importantes de este gobierno que preferían resolverlo. Entonces yo me parece que el gobierno tiene un diagnóstico que es erróneo. O sea, ¿y qué pasa con el nivel de actividad? Por eso tenemos 3 años donde el nivel de actividad está bajando y el gobierno piensa que gastando y financiando ese gasto con emisión monetaria va a reactivar la economía, y no se da cuenta que esa emisión monetaria lo que te genera es inflación, y esa inflación en realidad está ahogando la capacidad de compra de todos los que nos están mirando y que lo sienten todos los días en el bolsillo. Entonces, que el gasto público en realidad es poner algunos recursos acá y alguien lo paga eso. ¿Y quién lo paga? Lo pagan los argentinos a través de la inflación. Entonces ese es el balance que tenemos. Ahora, porque, perdón, si esas políticas expansivas hubieran sido... La síntesis neoclásica avalarían lo que estás diciendo, donde por un lado sostenés que hay una situación de estancamiento en la economía y por otro lado estás reclamando que se recorte el gasto público. Está claro. Estoy diciendo que ese gasto público se está financiando con inflación y que esa inflación está mermando la capacidad de compra del trabajador. Bajar la inflación, que es el problema más grande de los argentinos. Está claro que ninguna de las discusiones que está dando el gobierno están al lado de las soluciones que se necesitan hoy por hoy. Bajar la inflación, impulsar el empleo y hacerse cargo de un montón de problemas que existen, como por ejemplo la falta de infraestructura. Son todos temas no relacionados con el conflicto digamos, con el conflicto de la deuda, ¿no? Claro, pero le quería preguntar esto, porque, digamos, el gobierno también ha planteado estas leyes de abastecimiento y defensa del consumidor como un mecanismo para combatir el alza de los precios, digamos, ha hablado de precios de mercados cartelizados y que a través de esto se va a combatir... Lo más cartelizado que tiene la economía son las empresas de la obra pública. Como precios cuidados, como política antiinflacionaria, no sirvió. Y además, no está bien decir de que no hay que los empresarios asustar a la gente. En realidad, los proyectos, este proyecto que hay, no ayudan o no tienen en cuenta a los consumidores. Todo lo que ha hecho el gobierno estos días ha sido una declaración de faltas. Hace 11 años que están en el poder y dicen que recién ahora se van a ocupar de los consumidores. Están diciendo que precios cuidados evidentemente no les ha resultado y vuelven a tratar la ley de abastecimiento, que es una ley que no dio resultado en su momento, de hecho ha pasado bastantes años en el freezer. A mí me parece que el debate para estar al lado de los consumidores por lo pronto tiene que tener menos infantilismo. Está bien que el Estado regule, es importante que el Estado vele por el interés del conjunto. Lo que no está bien es pensar que es mejor un burócrata que un empresario a la hora de decidir qué podemos consumir y qué podemos, me parece que en estas leyes... y qué podemos comprar los argentinos. Y en el interior, claramente, la diferencia está en que no se tiene la misma mirada ni las mismas posibilidades que tienen acá en Buenos Aires. Si alguien está con un problema de consumo y quiere ir al autoservicio y se lo cerraron porque ese día los precios no estaban con los precios cuidados, esa persona no tiene a dónde ir. Acá tiene un montón de negocios que están en las manzanas que rodean el centro de la capital. Entonces me parece que al interior le está faltando que lo miren con un poco más de atención, porque ¿Y lo que para están qué haciendo son no los sirven. proyectos de ley entonces para usted?
si no... Bueno, para empezar, tienen un gran factor recaudatorio. De hecho, hoy el secretario de Comercio Interior dijo que era muy importante lo que habían recaudado en términos de deuda, de multas. Entonces me parece que tiene un claro recaudatorio. No, o sea, obviamente acá es un tema de dólares. A ver cómo forzamos a los productores que tienen silo bolsa a decir que están especulando en el mercado cambiario y que tienen que venderla. Me parece que esa es la motivación más inmediata y se rescata... O sea, para presionar a que liquiden dólares. Entonces se rescata un instrumento que se usó hace 40 años y que derivó en desabastecimiento, en el Rodrigazo, digamos. No fue una experiencia muy feliz la que se tuvo esta ley. Se desinstitucionaliza Argentina porque hay mecanismos de protección legal que tiene el consumidor desaparecen con la ley, que eso en realidad es lo que ellos hacen. Ellos tratan, termino. Ellos tratan de operacionalizar la ley, porque la ley está vigente, pero la ley hoy no es vigente porque tiene penas de prisión que nunca se aplican, porque el fuero penal económico no las aplica. Entonces lo bajan al contencioso administrativo, entonces incluso eliminando la primera instancia, entonces como que te eliminan la protección de la justicia a la persona que es denunciada. Y la tercera, termino con esto, es que va a ser una gran máquina de la corrupción. Porque vos le das tanta discrecionalidad al funcionario que ese funcionario va a poder ir a un almacén, va a poder ir a un comercio, va a poder decir no me gusta el precio del color, y al final lo único que va a ocurrir es que la gente va a producir menos, va a invertir menos, como se hizo en Argentina. Esto se aplicó con el mercado de la carne y la carne hoy vale más cara que en Estados Unidos. Se aplicó con la leche, no funcionó. Se aplicó con el trigo, importamos trigo. A los consumidores si lo quisieran... Yo observo, déjame hablar un ratito, nada más. Yo observo lo siguiente, el discurso de la presidenta de ayer y el discurso de la presidenta de hoy nos muestran claro, yo decía, empecé hablando, me produce un gran alivio porque veo que hay una voluntad de tratar de cumplir, o por lo menos eso dice la presidenta y manda la ley. Ahí es donde yo digo, bueno, el instrumento puede estar equivocado, pero démoselo y veamos si falla. No podemos bloqueárselo antes de dárselo. Pero hay otras leyes, las que recién se plantean. Y yo cuando veo lo que plantea la presidenta, que me da... Los corrillos políticos decían, el gobierno está tratando de que gane Macri. Yo no vi en los discursos de la presidenta de ayer y de hoy otra cosa que una presidenta que está tratando de terminar el gobierno de la mejor manera posible. Incluso dijo, no quiero dejar problemas o comprometido el futuro. Luego, cuando veo algunos de los instrumentos, me da la impresión que hay algún desajuste entre los instrumentos y esto. Por ejemplo, hoy financiamiento para las empresas, para que los que tienen la posibilidad de financiar, financien empresas. Pero cuando veo algunos artículos de la ley de abastecimiento, que en realidad, tienes razón, son similares a la ley que existía en algunos aspectos, y también son similares a leyes de abastecimiento o leyes similares que se han aplicado en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, después que los japoneses invadieron Pearl Harbor, a partir de fines del 41 se empezó a aplicar una herramienta de esta naturaleza, más o menos con esto mismo, es decir, limito las ganancias, establezco la producción, los productos. Yo lo que creo que el problema no son los instrumentos, sino el contexto y la oportunidad en que se presentan algunos, porque pueden ser contradictorios con el objetivo de recuperar confianza, que es lo que necesito para recuperar la actividad económica un poco, y mismo si quiero canalizar financiamiento hacia las empresas. Por ejemplo, yo estoy en el sistema financiero hace 5 años casi ya. No hay ningún banco de los que financian proyectos como el mundo manda, financio proyectos de negocios, que no vea como un problema estar expuesto en una situación no bélica quiero decir, te invaden unos japoneses con bombas atómicas, mueren millones de personas, esa es la situación bélica, no otra, y yo de repente puedo sufrir que me obliguen a producir un producto que no es rentable o que me obliguen a liquidar el stock, es decir, yo creo que hay algunas cosas que están bien planteadas en cuanto a tener el instrumento, pero que posiblemente en este contexto no ayudan a lo que la presidenta Fernanda, estamos terminando. No, muy cortito, digo, la verdad es que la manera en la que se construye esa certidumbre y esa confianza tiene que ver con un Estado con capacidad de respuesta. Indudablemente no tendríamos posibilidades de tener expectativas positivas para la segunda mitad del año si aplicáramos la política de Federico, que es la del ajuste, que es la de un Estado que se queda atrás en lugar de avanzar cuando tiene que avanzar para garantizar la sustentabilidad de la economía, sobre todo en momentos donde la economía no presenta la mejor de las performances y sobre todo en momentos donde también la demanda externa no nos acompaña y es más importante que nunca fortalecer el mercado interno. Eso por un lado.
Y la verdad que la ley de abastecimiento todavía no entendí por qué generó el debate que generó, porque como bien se ha dicho aquí, es una norma que está vigente desde hace muchos años, desde el 74 en la Argentina, y precisamente Federico lo decía, lo que se está haciendo con esta modificación es quitar la pena de cárcel y mantener, sí, las multas económicas. Y la verdad es que, pero no me cabe ninguna duda, Marcelo, la gran mayoría de los argentinos está demandando del Estado precisamente que ejerza el rol de control, también en las relaciones económicas que implican un abuso sobre los consumidores y sobre los trabajadores. Esto es muy importante. Bien. Gracias a los cuatro por haber estado acá. El debate sigue, la semana que viene está el debate en el Congreso por el tema del paquete de estas 3 leyes en materia de los bonitas, está la ley de abastecimiento, así que vamos a tener para escuchar y mucho debate en el Congreso. Gracias, gracias a los cuatro. Nosotros hacemos una pausa. Ya están en los estudios a 2 voces. Son los empresarios más importantes del país. Vamos a preguntarle a ellos por qué están tan preocupados por la ley de abastecimiento, cómo ven la economía, qué es lo que puede pasar después de esta propuesta de la presidenta con la deuda externa. En instantes vamos a hablar con ellos. Y además, por supuesto, en A 2 voces...